He tenido el honor de conocer a un colombiano en el autobús cuando venía camino a comer, y realmente he tenido la gran sorpresa de que este colombiano es judío. Yo siempre he tenido gran admiración por la cultura judía, porque la cultura judía siempre ha sido la cultura que ha marcado y ha defendido la dignidad del ser humano. De hecho que de la cultura judía desciende la cultura cristiana y desciende también la cultura occidental, que está alimentada por la cultura cristiana, evidentemente. Entonces, con ello le quiero decir que la cultura occidental pertenece a la cultura judía, porque defiende los derechos humanos y defiende la dignidad de los seres humanos, defiende las libertades. Y la otra cultura oriental está contra ello, y entonces, por lo tanto, es todo lo opuesto. Ustedes recordarán si ustedes revisan la historia, ustedes podrán ver que después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, que se presenta en la ONU el Manifiesto de los Derechos Humanos, la izquierda se abstuvo de votar por ese manifiesto porque consideraron que era un capricho occidental. Y ahora les puedo seguir diciendo que la cultura oriental está adscrita al Partido Socialista, al comunismo, porque no ha reconocido nunca los valores cristianos ni judíos. Simplemente ha reconocido en su parte una violencia y poner al pueblo contra el pueblo, y aparte de ello es totalmente inaceptable que países como los países de Europa y los países de América Latina, los políticos intenten llevarlas al pensamiento oriental, cuando esos países no están fundamentados en ese pensamiento, sino en el pensamiento occidental, que es prácticamente el que se apoya en la cultura judía y cristiana. Entonces, bueno, aquí va la primera pregunta para el compañero. ¿Qué piensas de eso? Primero dime tu nombre, dime dónde estás, en qué iglesia estás, en qué sinagoga, a qué te dedicas y cómo te llamas, claro. ¿Y qué piensas de lo que acabo de decir? Primero que todo, es un honor saludarles a todos los televidentes de YouTube Internacional y todos los medios que van a ver este video a nivel de, ya sea la televisión o medios de internet. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dr. César Ortiz y me pueden ubicar en nuestra página web www.drcesarortiz.com y también en YouTube. Primero que todo, estoy completamente de acuerdo con nuestro querido periodista desde el punto de vista de la cultura judía y desde el punto de vista de los tratamientos que nos enseña el Señor para el ser humano. Debemos entender que solamente aceptando a Jesucristo en el corazón podemos tener una nueva vida. Cuando hablamos de igualdad de derechos, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, cuando hablamos de igualdad en pensamiento y en libertades, debemos acercarnos a la palabra de Dios cuando el Señor Jesús nos enseña una parábola, por ejemplo, de los niños. Dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tienen que ver los niños con los derechos? Pues si entendemos que la libertad para un niño de poder jugar, de poderse movilizar y de poder expresar sus ideas, qué mejor parábola que el Señor nos refiera a que si Él quiere que los niños vengan a Él, pues cuánto más los seres humanos, cuánto más nuestros abuelos, cuánto más nuestros ancianos, cuánto más nuestras viudas, nuestros niños huérfanos. Lo que dice nuestro compañero periodista desde el punto de vista de las libertades sociales es un énfasis fundamental que hace el Señor Jesucristo en su palabra, porque Él vino a salvar y a dar vida a los abatidos, a los encarcelados, a los oprimidos, a los que están encarcelados, a libertar, a sanar y a restaurar. Por eso yo agradezco infinitamente esta serie de programas de televisión que se hacen en pro de los derechos fundamentales de la sociedad en cualquier país del mundo. Y quiero citar un texto bíblico maravilloso que nos enseña el Señor en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese habitar bajo la sombra del Omnipotente nos permite entender que Él es el que nos resguarda de todo derecho humano, el que nos protege y el que nos cuida. Aunque desafortunadamente muchas sociedades, tanto occidentales como
orientales como suramericanas, están bajo el yugo de la esclavitud. Desafortunadamente debemos decirlo, porque la opresión y la esclavitud del ser humano se da también en democracias supuestamente establecidas. Espérate un momentito, la segunda pregunta. Evidentemente eres una persona muy fácil de entrevistar porque enlazas una pregunta con otra, y esto para nosotros es una dicha. El salmo ese de que hablaste es del rey David, ¿no? Todos los salmos del rey David hacen reconocimiento a la justicia, a la igualdad y al perdón, que fueron tomados por Jesucristo como base, ¿verdad?, para hacer para su magna obra aquí en este mundo. Los niños, Jesús habla de los niños porque los niños son muy inocentes y no tienen maldad, no tienen malicia. Son la figura perfecta para que se pueda ascender al reino de Dios, ¿no? Buscar encaminarse uno al reino de Dios. Todo eso, bueno, evidentemente añado, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro amigo. Te pregunto también, ¿en qué sinagoga estás? Porque te veo en la cabeza el gorro de judío. Te agradezco esa apreciación. Primero que todo queremos decir que muchos de nuestros ancestros judíos han llegado a Sudamérica, a Argentina y a Colombia. Y el énfasis que quiero decir acerca de la kipá judía es un reconocimiento al amor hacia Israel. Es una identidad judía, y como judío espiritual que soy, porque he aceptado a Jesucristo, Jesucristo nació, creció y murió judío. Nació en Belén, se crió en Nazaret y murió. Y aceptó la Torá. Y aceptó la Torá, que son los libros de judíos que leía la sinagoga. Efectivamente, y podemos hablar también de que hay un texto bíblico maravilloso y que nos da a entender la importancia de entender al pueblo judío en su identidad cultural, en su identidad mesiánica, pero sobre todo en el entender que a través de esa cultura hemos recibido las promesas de tener a Jesucristo en el corazón. La palabra de Dios nos remonta a Romanos 11, diciendo: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La importancia del pueblo de Israel a través de sus patriarcas, Abraham, Isaac y de Jacob, nos da a entender la importancia que fue la simiente dejada por ellos, que a través de esa simiente y del rey David vino Jesucristo. Bueno, que no le aceptaron, claro, pero esa transgresión permitió que a nosotros los gentiles llegara la salvación. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Bueno, yo te voy a decir... Ahí voy con el concepto de entender a qué hemos estado haciendo desde el punto de vista internacional, de que por qué amamos a Israel. Bueno, yo te voy a seguir diciendo, a Jesús ya lo anuncia Moisés desde las Escrituras. Sí. Jesús estuvo muy anunciado y está muy anunciado, inclusive en los tiempos presentes está muy anunciado. Porque estos tiempos, ¿verdad?, que vemos casi retratados en los últimos tiempos, que decía Jesús, que se pondrán el hijo contra el padre, que nación luchará contra nación, que habrán pestes, que habrán terremotos, problemas en toda la naturaleza del ser humano. Entonces, pero Jesús dijo, y aún así todavía no viene el fin, porque ese día ni yo lo sé, ni los ángeles del cielo, solo mi Padre lo sabe. Entonces realmente es esto, aparte de que Jesús siempre nos invita a hacer el bien porque Él dice, el Señor, ustedes no saben cuándo el Señor de la casa va a venir. Amén, entonces, aleluya, gloria a Dios. Entonces esto nos invita a nosotros a acostumbrarnos a hacer el bien. Y le voy a decir más, hacer el bien es el mismo trabajo de hacer el mal, porque yo les pongo un ejemplo, yo quiero ayudar a alguien. Ayudar a una persona, puedo dar buenas referencias a esa persona para que consiga trabajo y también las puedo dar mal y posiblemente sea el mismo texto. O sea que realmente tenemos que habituarnos a hacer el bien, porque no sabemos cuándo va a llegar Jesús, y Jesús vendrá por nosotros y nosotros no le vamos a defraudar, porque actualmente somos los representantes de Él en este mundo. Estoy completamente de acuerdo, mi querido periodista, y decirte que matizas la palabra como todo un verdadero cristiano, y desde el punto de vista que entendemos a Jesucristo como autor y consumador de la fe, debemos entender que Romanos 10:9 nos dice
que si tú confesaras